¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por ser parte de la misma. En esta ocasión, ustedes saben que a esta hora no presentamos audios ni nada por el estilo para darle cierta fluidez a la plática. Sin embargo, en esta oportunidad consideré que eran necesarios para contrarrestar precisamente la esencia de la misma. Y todo parte de unas declaraciones que hizo Ciro Gómez Leiva junto con Carlos Marín en su emisión de Radio Fórmula, en donde responde a aquellos que se han mofado o que han cuestionado este documento que firmaron varios personajes pidiendo transparencia en las elecciones de Venezuela y criticando lo que ellos consideran como un fraude electoral. Muchas de las críticas fueron: ¿por qué no alzaron la voz en el 2006? ¿Por qué no apoyaron un recuento de votos para darle transparencia precisamente a la elección de ese año, aunque no creyeran que hubiera fraude? Ya que a final de cuentas uno de los argumentos que más han vertido en las últimas horas para cuestionar al gobierno de Maduro es que se debe de transparentar sí o sí la elección para darle certidumbre al voto ciudadano. Dicen, están pensando en el voto ciudadano. Sin embargo, en el 2006 no pensaron en el voto ciudadano, pensaron en enterrar rápidamente la molestia e inconformidad que había en un sector de la población que gritaba de manera portentosa que se había cometido un fraude electoral. En ese momento no había prueba alguna, en ese momento no había ningún tipo de motivo, en ese momento no valía contar los votos. El voto por voto era algo inadmisible completamente para este sector que ahora se muestra tan prolífico al momento de defender a la derecha allá precisamente en Venezuela. La gran similitud es que en el 2006 defendieron a la derecha, pero mexicana. ¿Qué fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva? Vamos a escucharlo precisamente aquí en este espacio. Cosa porque ya comenzaron por ahí a escribir los que no protestaron contra el fraude electoral en México en el 2006 ahora dicen que protestan contra un fraude. Termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, estuvieron 12 años en la oposición y 6 en el poder y no tienen un dato para Ni probar uno. el fraude del 2006. Con Y el ya se fraude van, ¿eh? Ya se van, les pasa, pero van a sí, seguir diciendo que hubo un fraude. Y también claro. decirlo, porque ellos, nada más para comparar con Venezuela, ellos dicen, protestamos y no rompimos un vidrio. Un vidrio, sí. Bloquearon 45 días el centro de la Ciudad de México y nadie les tocó un pelo tampoco. Pusieron a la ¿No? capital en Por estado eso, pero nadie, catatónico, y sí. qué bueno que así fue y así debe ser en una democracia, pese a Pero nadie todos. fue a la Por cárcel eso, no hombre, no fue a la cárcel. y no se asesinó a Y nadie ni mira se lo que es torturó. Venezuela. Así que a los que están diciendo, los que no protestaron contra el fraude inexistente del 2006, lo dijimos en 2006, lo dijimos al empezar este gobierno. Yo se lo dije a Andrés Manuel López Obrador unos días antes de que asumiera la presidencia. Se lo digo hoy. Bueno, sí, Su invención del fraude del 2006 a otra cosa. No tienen un y dato esa para actitud, probarlo. Ciro, recordarás, provocó que López Obrador en la Plaza de la Constitución Iniciará las nos agresiones. linchara a Sí. ti y a mí 42 Pues sí. ocasiones. Pero le aquí estamos, contamos. Marín. No, Aquí estamos después del finalmente, 2006. Ciro, A finalmente, ver, tenemos Ciro. que ir a pausa y al regresar Uy. escuchamos tu fin. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo Ciro Gómez Leiva. Seguramente por la manera en que lo enfatiza, pues tenemos que creer que efectivamente, porque él lo dice y lo dice Carlos Marín, no hubo fraude en el 2006. Y la pregunta no es esa: ¿se perpetró o no se perpetró un fraude electoral? A ver, lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Es muy fácil, muy, pero muy fácil, irse por la tangente e irse por salidas totalmente de barandilla y guiarse exclusivamente por la resolución jurídica del momento. Una resolución que, por obvias razones, dice no hubo fraude. Pero esa es justamente la característica de los fraudes. Es decir, los ejecutan, ¿no? Hay cómplices de ellos en las instituciones del Estado y obviamente se niega cualquier posibilidad de lo contrario. Pedro Salmerón, por cierto, en su momento en la jornada, citó varias definiciones de fraude. Una de ellas, por ejemplo, la de Pedro Planes, lo leo tal cual,
¿no? Que fue publicado por la Unión Interparlamentaria y que se remitía a Guy Godwin, quien dijo lo siguiente: conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la ilusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas libres y equitativas o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano. Eso es un fraude. El fraude constituye un atentado contra la libertad electoral. Falta de equidad, de competitividad, la transparencia de los comicios destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio y, por ende, la directa manifestación de la voluntad popular en todos los sentidos. ¿Cuándo comenzó a desarrollarse el fraude que todos vimos en el 2006? Se comenzó a desarrollar en el 2003, cuando ya Andrés Manuel López Obrador se encontraba en plena carrera rumbo a la presidencia de la República, después de resultados bastante buenos en la capital de nuestro país. ¿Y cómo comenzó a fraguarse desde ese momento? En el momento en que Fox determinó, por órdenes obviamente de organismos financieros internacionales, que no podía ganar el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Comenzó a fraguarse, uno, desde la alianza de Fox con el PRI, particularmente, claro, con Elba Ester Gordillo, a quien vamos a escuchar en unos minutos más, quien junto con Miguel Ángel Yunes, imagínense qué pareja, llevaron a cabo diversas operaciones para presionar a los gobernadores y que desviaran el voto a favor de Felipe Calderón Hinojosa. Tanto Miguel Ángel Yunes como la propia Elbester Gordillo tuvieron posiciones verdaderamente privilegiadas de poder durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Operaron en todos los sentidos para acabar con la imparcialidad, con la neutralidad y con la credibilidad del IFE. Segundo punto, la conformación de ese Consejo Nacional del IFE, un Consejo Nacional que estaba permeado de los intereses priistas y panistas y que hicieron a un lado de manera clara y tajante, y esto se le olvida al señor Ciro Gómez Leiva, al entonces Partido de la Revolución Democrática, a tal grado que colocaron al frente de ese IFE a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, quien era un hombre cercano a la propia Elba Ester Gordillo. El propio consejero presidente electo en su momento, ¿no? Admitió que todo fue una maniobra a su favor en la operación política. Ya sabe usted que todo se justifica con la operación política ahora hecha por Yunes y por Gordillo para colocarlo en esa posición. Lo que no se dice ahora y lo que se quiere brincar de manera muy cínica es recordar cómo fueron esas negociaciones del PAN y del PRI. Negociaciones que carecieron totalmente de transparencia. Con total opacidad tomaron cada una de esas determinaciones, incluso sin justificar bien a bien el por qué se estaba nombrando a esos consejeros que tenían vínculos y relaciones denunciadas por un sector de la prensa con el PAN y con el PRI. Supuestamente se requería, ¿no?, que hubiera independencia en el Instituto Federal Electoral. Ese consejo nació podrido, perdón que lo haga así, nació con un pecado de origen, porque hicieron a un lado al tercer partido político, que era el PRD, en la elección precisamente de cada uno de sus integrantes. Posteriormente, ¿qué vino? El desafuero, ¿no? Vicente Fox Quesada, con un pretexto otra vez totalmente legaloide, de esos que apoya a Carlos Marín reiteradamente, ¿no? Con ese tipo de salidas verdaderamente hasta ridículas, que solamente ofenden a cualquier persona que tenga dos dedos en la frente y sobre todo a aquellos que se dicen periodistas, porque tanto Gómez Leiva como Marín se dicen periodistas, ¿no? Tendrían que estar acostumbrados a cuestionar, tendrían que estar acostumbrados a denunciar, tendrían que estar acostumbrados a ir más allá de esas críticas superficiales y banales al poder. ¿Por qué no cuestionaron, por ejemplo, las razones reales del desafuero, con lo que se intentó detener a Andrés Manuel López Obrador? Si no siguieron adelante, reconocido por el propio Vicente Fox, es porque éste tomó la determinación de perdonar al político tabasqueño, algo de lo cual dice se arrepiente todos los días. Incluso
se involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vasallo en todos los sentidos del Poder Ejecutivo, y cuyo presidente estaba precisamente hablando con Vicente Fox sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Un desafuero que respaldaban genuinamente Santiago Krill, entonces secretario de Gobernación, y Rafael Maceo de la Concha, entonces procurador general de la República. Y ya tenían todo el apoyo, por cierto, ¿no? De la Suprema Corte y de la mayoría en la Cámara de Diputados, en donde el PAN y el PRI iban precisamente de la mano. Los videoescándalos, en donde participó ya activamente un medio de comunicación del tamaño de Televisa para manchar una carrera presidencial, ya un gobierno, aun y cuando René Bejarano no formaba parte activa como tal del mismo. Pero estoy de acuerdo, al ser un hombre cercano, por supuesto que cometió una irregularidad y se tenía que sancionar como tal. Y lo hicieron no para evidenciar corrupción, no para denunciar un hecho periodísticamente hablando, lo hicieron para garantizar mantener en el poder a un régimen neoliberal. Vamos con 2 ya. ¿Y qué me dice del tercer punto? ¿No? Que fue fundamental, las campañas negras durante la elección. Campañas en donde se decía que López Obrador era un peligro para México, en donde se inventaba una tras otra y tras otra y tras otra, y en donde estaban presentes en Televisión Azteca, en Televisa, en todas las estaciones de radio. Es decir, masivamente se llevó a cabo una guerra sucia en contra de un candidato. En contra de un candidato. ¿Qué democracia es esa? Cuando un poder fáctico se alía con un poder legal y llevan a cabo una acción de esta naturaleza en todos los sentidos. Pero vamos con otro punto, el caso de Hildebrando. Usted recuerda, en abril del 2006 se conoció que Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado de Felipe Calderón y director de la empresa de software Hildebrando, tenía entre sus clientes al Instituto Federal Electoral, el organismo del que a través de su socio Oracle de México fue proveedor de la base de datos que se empleó para el programa de resultados preliminares de ese año. En junio del 2006 se confirmó que el IFE, a través de la Subdirección de Adquisiciones del IFE, había otorgado contratos con vigencia del 21 de diciembre de 2005 al 31 de diciembre de 2007 para desarrollar sistemas multibiométricos para detectar registro múltiples, eliminar supuestos fraudes de identidad en el Padrón Nacional de Votantes. Asahem Defense Security, empresa de identidad corporativa, la cual tenía como socio principal a Hildebrando, que antiguamente se hacía llamar Metadata SADCB, una de las empresas que Diego Zavala adquirió cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y que habría adquirido contratos con Petróleos Mexicanos. En 2012, el IFE publicó un comunicado, fíjese cuántos años se tardó, un comunicado en el que aseguró que la información dada a conocer era falsa y que se había aclarado al día siguiente y que se había conocido. Pero, ¿qué cree? Hay un video de Arturo Sarucam, ¿no? Quien usted lo sabe fue embajador de nuestro país en Estados Unidos y que hoy por hoy es uno de los mayores críticos del obradorismo de aquel lado de la frontera, en donde se le pregunta si es cierto que el cuñado de Felipe Calderón, ¿no? Que tenía esta empresa Hildebrando, había estado involucrado en crear el software para el conteo de votos, a lo que él contesta, sí, es claro que Hildebrando fue contratado por el IFE como parte del proceso hace varios años. Sí, efectivamente. Es lo que él reconoce como tal. Entonces, ahí le va a lo mejor del caso, si me lo permite. Dice Ciro Gómez Leiva que no hay datos, que no hay cifras. Eso es una salida totalmente de barandilla y él lo sabe perfectamente, porque el fraude ya lo definíamos como lo que es. Pero si no basta esto, ¿qué le parece si escuchamos a los protagonistas, por ejemplo? ¿Qué le parece si escuchamos primero a Elba Ester Gordillo reconociendo que llegó a diversos acuerdos, los cuales a ella no le indignan, pero que le consiguieron puestos políticos? Candidato, el presidente Calderón, hablamos de las reformas estructurales del país. En ese escenario vino la sucesión y llegamos al acuerdo de ir con el presidente Calderón por la presidencia de la República, previos arreglos de orden político que no deben avergonzar a nadie. A mí no me avergüenzan, yo hago política. Pero que no era para satisfacer mis ambiciones personales. Aseguró que con ¿Qué le parece? ¿Mm? Ahora, vamos con el señor Roberto Madrazo. El señor Roberto Madrazo, que fue el contendiente, ajá,
por el PRI en esa elección y que quedó en el tercer lugar. Y escuche lo que confiesa Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, el enemigo político de López Obrador. Porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI, en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. Uf, qué revelación, Roberto. En las del PRI, no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. ¿Qué le parece? Palabras del propio Roberto Madrazo, pero no es el único. Seguimos refrescando la memoria. ¿Qué le parece Vicente Fox Quesada? Gente, lo que tengo y lo que no tengo, me abro y admito cuando cometo errores, pido disculpas cuando lo hago y aprovecho para pedírsela a todos los que pudiera yo haber ofendido durante mis 6 años de gobierno. Les pido pero con excepciones, ¿no? Con excepciones. Eso iba a decir, con la excepción del PRI y con la excepción de López Obrador, porque con ellos sí me trencé y con ellos sí era importante para promover la democracia en México, sacar al PRI de los pinos, y era importante detener a López Obrador, que en demagogia y engaño se le ha ido dándole a tole con el dedo a la gente, al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Correa, al estilo de estas gentes que ni pertenecen a un partido político, ni tienen una ideología definida, simple y sencillamente tienen una desmedida ambición de poder y de dictadores, y simple y sencillamente lo hacen a costa de engañar a la gente, pero además, como lo hace Hugo Chávez, de dar el pescado a la gente en lugar de enseñarla a pescar. ¿Operó en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad, fui respetuoso de la ley y la Constitución, y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley. ¿No hubo fraude? Por supuesto que Las palabras de Vicente Fox Quesada, que dice por supuesto que no, pero apoyé a Felipe Calderón en el marco de la ley. Era el presidente de la República. La ley no le permitía para nada apoyar a un candidato. Para terminar, simplemente, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y otros que firmaron este desplegado denunciando el fraude en Venezuela, lo hicieron antes de que se contaran todos los votos en Venezuela. Lo hicieron antes de que hubiera resultados oficiales como tal y que se cumpliera todo el proceso del mismo. ¿Por qué no lo hicieron en el 2006 si lo que les importaba era el voto popular, el voto ciudadano? Y ya en el 2006 ya se habían contado absolutamente todos los votos. La diferencia es que en el 2006 era la izquierda la que podía llegar al poder y en este 2024 se trata de hacerle el juego a la derecha injerencista, perdón usted. De eso se trata. Que no nos venga Gómez Leiva y que no nos venga Carlos Marín con indignarse, porque además Gómez Leiva tiene un problema personal con López Obrador. Eso es innegable. Está molesto porque López Obrador lo evidenció en muchas ocasiones como un comunicador corrupto o un comunicador chayotero o un comunicador mentiroso, según las apreciaciones de Palacio Nacional. Y eso para una persona como Gómez Leiva, que se siente inmaculado, que siente que tiene la verdad absoluta, que siente que tiene una trayectoria totalmente impoluta, ajá, pues por supuesto que los golpea la vanidad. Eso es lo que más les ha pegado a gente como Gómez Leiva, como Micha, como López Dóriga, como Loret de Mola, como Carlos Marín, que los hayan evidenciado en su justa dimensión y les hayan quitado el papel de líderes de opinión que durante mucho tiempo, se abrogaron de manera completamente injusta y fársica, por no decirlo de otra manera. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto. Ya lo saben, suscríbanse también al canal, compartan este video y déjenos su super chat, su super gracias y únanse al canal. Son nuestras 3 formas por el momento de monetización. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y nos vemos en un ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.